Siempre es un gozo estar aquí. Como ha dicho Roberto, aunque no nos hubierais invitado a compartir, venimos, ¿verdad, Toñi? Sin ningún problema. Pero, aunque yo he cedido mi parte, si alguien tenía una palabra, me han dicho no, te toca. Así que esperamos que Dios lo tiene también preparado para este tiempo. Amén. Ponte en pie. No, así se titula. Sí. Perdónenme, estaba jugando. Pastores a veces somos malos jugando, ¿eh? Bueno, gloria a Dios. Estamos esperando cosas mejores en este tiempo. Esperamos de Dios cosas grandes, aunque los tiempos son más difíciles cada día, cada vez, pero Él está de nuestra parte. Amén. Nuestras realidades actuales son difíciles y nos están marcando y están dejando huella en nosotros. Esas huellas negativas que hay que estar borrando de nuestra mente, como nos han enseñado en este día y en el día de ayer. Ha sido muy bueno lo que Trevor ha hecho y también Diego, ¿verdad? Tenemos que borrar huellas negativas que muchas cosas nos dejan. Esperamos cosas grandes, tenemos información, tenemos enseñanza. A veces tenemos valentía para hacer ciertas cosas y las hacemos o las hemos hecho, pero a veces no han funcionado. En una ocasión murió un chico de 18 años. Tuve que enterrarlo. Imaginaos la situación. Llegué al lugar donde estaba, me dejaron solo en el lugar con él, levanté la vitrina y comencé a orar por él, para que el Señor lo resucitara. 5, 10, 15, 20 minutos. Ya era el tiempo de salir. Nada ocurrió. Pero ahí hay una información que queda aquí. Una fortaleza que se crea. Si otro día me encuentro con un muerto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a orar confiando en Dios? ¿O me voy a acobardar? Hay señales que quedan en nosotros, que quieren desestabilizar y desdibujar en el Dios en el que hemos creído. A veces no entendemos por qué. A veces oras y algo se cumple, otras veces no. Y tenemos que estar en esa lucha con el diablo, una lucha directa, para saber que de todas maneras Dios está con nosotros. Y si algo no ha pasado hoy, puede pasar mañana. Aleluya. Y que Dios nos va a ir enseñando y dándonos armas para que su poder sea evidenciado en nosotros. Pero sí, todo pareciera estar en caos en el mundo en el que estamos viviendo. La maldad se acrecenta, ¿verdad? Y estamos en tiempos difíciles donde en medio de todo esto es fácil perder la esperanza. Es fácil desanimarnos, desalentarnos. El desaliento no hace acepción de personas. Aún los maduros es fácil que se desalienten.
Aún aquellos que han visto milagros de Dios y avivamientos en otro tiempo, es fácil que sean desalentados cuando en este momento no ocurren cosas que ellos ya vieron. Le ocurrió a Elías algo tan grande, tan lleno de poder y de gloria de Dios. Y de pronto al día siguiente hay un encuentro de desaliento. Y no nos sorprende tampoco cuando leemos del gran apóstol Pablo, que él dice en 2 Corintios 1:8, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y él dice también que llegó al punto de perder la esperanza de conservar la vida. ¡Qué tremendo! El gran apóstol Pablo. Y él dice, fuimos abrumados. Algo nos sobrepasó. No entendimos algo. Y él dice más adelante también que ellos esperaban, temían que iban a morir de alguna manera, ¿verdad? Pero Dios nos dice hoy, a través del texto que vamos a leer en un momento de Ezequiel 2:1, dice, ponte en pie. Dios nos va a decir, ponte en pie. Ahora, ¿sabes? Hay una gran diferencia en estar sentado y en estar de pie. Cuando alguien está sentado, puede estar sentado porque está cansado. No hablamos de este momento donde están oyendo a alguien, pero cuando alguien espiritualmente está cansado, se sienta, se relaja. Si puede, se esconde. Cuando está desalentado, no tiene ganas de estar de pie. Pero cuando uno está de pie, está listo para hacer algo. Está listo para hacer algo. Por eso Dios nos dice, ponte en pie. Esto que le dijo al profeta nos lo dice también a nosotros hoy. Cuando estamos sentados, estamos cómodos y no nos queremos mover, ¿verdad? Pero cuando estamos de pie, estamos listos para hacer algo. Listos para movernos. Cuando hay chispa de Dios, estamos en pie. Espiritualmente hablando, estamos listos para lo que sea. ¿Cuántos quieren chispa de Dios? Amén. Bueno, la chispa de Dios ya la tenemos en nosotros, el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que hay más del Espíritu Santo. No hay una medida. Vamos a leer el texto, Ezequiel 2:1. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, ¿y qué? Y hablaré contigo. En la Nueva Versión Internacional dice, esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Es una tarea bien difícil la que se le da al profeta, pero es una tarea bien difícil la que se nos ha dado a nosotros, los pastores, los profetas, los diferentes ministerios de enseñanza, de apostolado. Es una tarea bien difícil. Y esta tarea difícil dada a Ezequiel, en el capítulo 2, verso del 4 al 5, le dice el Señor al profeta, yo pues te envío, esto es lo que voy a hablar contigo, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. Mis hermanos, la historia de Israel muestra toda que el pueblo de Israel era un pueblo de duro corazón, un pueblo desobediente que pronto se deslizaban, ¿verdad? Y abandonaban al Señor. De hecho, el sacerdote Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 9, él comienza a reportarle lo que pasaba
en el pueblo de Israel después de que ya habían regresado algunos de Babilonia, pero ahora regresaba también el sacerdote Esdras para reconstruir el templo, y entonces comienzan a reportarle y le dicen a Esdras: el pueblo ha abandonado a Dios, se ha corrompido el pueblo que queda y está involucrándose y hace las mismas cosas que todos los pueblos que le rodean, los jebuseos, los amorreos, los egipcios y todos los que están rodeándole. Y Esdras lo primero que hace es que se angustia a tal manera que él coge y se arranca el cabello de la cabeza y de la barba. En esa angustia de ver que el pueblo de Dios no está andando correctamente. Se estaban prostituyendo con lo que hacían los demás pueblos. La misión de Ezequiel iba a ser hablar a estas personas. Y déjame decirte que Ezequiel fue el primero que Dios envió, pero luego vinieron otros también después, porque según la tradición judía dice que Ezequiel fue muerto a mano de los israelitas en Babilonia cuando estaba predicando estos mensajes del Señor, porque ellos no quisieron oírle. Eso es lo que dice la tradición judía. Pero Dios tuvo que mandar otros profetas. Mandó a Jeremías también, por ejemplo. Mandó a sacerdotes como Esdras. Mandó a gobernadores como Zorobabel o Nehemías. ¿Por qué? Porque buscaba una restauración. Dios buscaba la restauración de ese pueblo y un avivamiento real en sus corazones para volverlos a los orígenes. Déjame decirte que aquí, en la llave de David, también hay diferentes ministerios. Hay profetas, hay apóstoles, hay maestros. Hay diferentes ministerios también que Dios tiene que enviar también a su iglesia. Porque hablando ahora también de nosotros, en nuestro propio tiempo, también sabemos que hay muchas necesidades de Jesús, fuera y dentro. Fuera y dentro. Hay mucha necesidad de Jesús. También estamos en medio de un pueblo desobediente, de un pueblo rebelde. También hay mucha gente obstinada y terca. También hay mucha gente que se ha dejado engañar, se deja engañar por sus propias fantasías y pensamientos, viviendo consecuencias que no son agradables. Hay mucha gente con fortalezas y siguen así una y otra vez. Y también hay un corazón duro. Y estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de nosotros. También somos así como aquel pueblo. Y Dios está enviando también hombres y mujeres para hablarnos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que reconocemos que somos así también y que necesitamos también lo que viene del cielo para ponernos a andar correctamente. Pero Dios sigue teniendo misericordia. Él sigue teniendo misericordia. A Él no le falta la fe. Y Él sigue hablándonos porque Él sabe que va a conseguir aquello que persigue. Que va a conseguir que el pueblo de Dios se alinee con su voluntad por todas. Lo va a conseguir. Y por eso el Señor sigue. La llave de David ahora lleva 22 años. 22 años. Cada llave de David, mis hermanos, es un lugar, un momento, una atmósfera donde somos energizados, somos avivados, somos renovados una vez más. Pero déjame decirte, esto no es un avivamiento. A veces podemos estar en la presencia de Dios que no nos queremos ir y vivir momentos lindos, pero déjame decirte, eso no es un avivamiento.
Todavía no. Pero deseamos un avivamiento. Deseamos un avivamiento como Pentecostés, ¿verdad? Que no fue solamente para unas reuniones o unas semanas, sino que duró años. Deseamos un despertar como hubo, no solo en Pentecostés, sino en algunos momentos de la iglesia, en Escocia, en Inglaterra, en Estados Unidos. ¡Wow! Esos despertares donde Dios se hizo presente en una manera en que nadie tenía que decirle a alguien, el Señor está aquí. Porque todos sabían que Dios estaba ahí, que no había vuelta de hoja, que no había duda ninguna, que Dios estaba obrando maravillas, un tiempo, una atmósfera preciosa y que eso iba a durar. Necesitamos que Dios descienda. Necesitamos un descender, un despertar de Dios, porque aun cuando tenemos conocimiento, mis hermanos, pero luego vienen momentos o tiempos también de desaliento. Pero cuando Dios obra, entonces deseamos agradar a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando Dios viene, como vino allá en Pentecostés y de la forma que lo ha hecho en los despertares a lo largo de la historia y también los recientes despertares, porque me consta que Trevor fue uno que estuvo en uno de esos despertares y que él nos podría explicar cosas tremendas de Dios en ese sentido que quizá la mayoría de los que estamos aquí no hemos vivido. Yo conozco un pastor en Bolivia, un amigo en Bolivia, que él cuando me cuenta del mover que hubo en un momento dado en Bolivia, cuando allí el evangelio todavía no estaba prácticamente, pero un grupo de muchachos que no sabían del evangelio ni la A, solamente le dijeron que Jesús vivía, que Jesús los amaba, que Jesús había muerto por ellos. Y le dieron una Biblia. Y dice, me cuenta ese pastor de Bolivia que él con 18 años y los otros pibes 16, 15, 19 se reunieron a orar sin saber, sin nadie enseñarles. Sin nadie enseñarles a orar. Sin discipulado, sin nada. Y cuando iban a una casa a orar, dice que había una atmósfera increíble. Dios bajaba ahí y había una gloria. Y eso los tocó de tal manera que iban a casa de un vecino y solamente le abrían la boca y le decían, Jesús te ama. Y esa persona caía de rodillas. Digo, ¡wow! ¿Cómo puede pasar eso? Ese es el descender de Dios. Cuando viene el descender de Dios, vamos a reconocer cosas en nuestra vida que no reconocíamos. Ahora nos parece que vivimos bien, que somos buenos cristianos. Esta mañana el hermano Trevor nos ha hecho ver que no, que miremos nuestras fortalezas y todo lo que tenemos ahí, que estamos andando como el mundo, que a nosotros también nos gustan los móviles como el mundo, que no nos gustan los móviles que no tienen marca, que nos gustan los de la manzana. La manzana esa, que no sé a quién se le ocurrió ponerle el mordisco. El mordisco, como la fruta del paraíso mordida, que no era una manzana, era un fruto, pero podía haber sido una manzana, yo qué sé qué fruto era. Un melón seguro que no. El melón es difícil de morder. Digo, pero ¿a quién se le ocurrió lo de la manzana? Madre mía. Pero queremos vivir como viven los demás pueblos. Nos decían hoy, cuando hay un sueldo, que un trabajo donde dicen, no, te vamos a pagar tanto. Miramos eso como el mundo, como hacen los franceses, los ingleses y como hacen los portugueses. Miramos eso, no miramos
¿Será la voluntad de Dios tener ese trabajo? Dios es lo primero. Quiero agradarte, Señor, quiero... No, somos como los demás. Como le reportaron a Esdras, este pueblo es como los demás que están a su alrededor. No es un pueblo único, pero cuando hay un despertar, cuando hay un descender de Dios, el pueblo se hace único. Porque entonces dicen, ¿qué es lo que ocurre con esta gente? ¿Quiénes son estos? Gente diferente. Pero cuando han habido esos despertares en medio de la historia, entonces se ha reconocido realmente que no hay tantas cosas malas en nosotros que no nos damos cuenta, que las excusamos. Mis hermanos, hay tantas cosas que no es lo único de Dios en nosotros, y que ponemos excusas y fortalezas y que no nos diferenciamos de la gente. Cuando venía y descendía el Señor, había una diferencia. Los borrachos que se convertían no iban más al bar, los bares a veces lo tenían que cerrar. Cuando se reunían a hablar en grupo, no hablaban de novietes ni de novietas. No hablaban del fútbol, del Real Madrid, ni del Barça, ni de tonterías. Pero hoy en día los cristianos, cuando nos reunimos a tomar un café, hablamos de todas las cosas, menos de Jesús. ¿Nos parecemos o no al mundo que nos rodea? Pero cuando hay un descender de Dios, eso cambia, porque cambia el corazón. Y allí, a lo que se inclina el corazón, el pie camina. Donde se inclina el corazón, el pie camina. Donde el corazón se inclina, ¿qué hemos dicho? El pie camina. Aleluya. Por eso es que nuestro corazón tiene que estar enamorado de Jesús. Si no estamos enamorados de Cristo, nuestro pie no va a caminar a hacer su voluntad. Amén. Mira, en Ezequiel 36, 31, el Señor se lo dijo al pueblo. Le dijo, si leen el capítulo 36 entero, van a ver que el Señor le está hablando de las bendiciones que va a hacer con ellos. Voy a daros trigo, aceite, vino, voy a multiplicar la gente, traeré la gente de las naciones, traeré la gente donde ha sido, del exilio, traeré la gente que ha sido esparcida, traeré, os juntaré de nuevo, os prosperaré, os daré abundancia. Y le dice el Señor, y cuando haga esto... Ezequiel 36, 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Os avergonzaréis de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando viene lo santo, mi hermano, delante de los santos no podemos permanecer en pie. Cuando viene la verdadera luz, entonces se ve toda la oscuridad que hay en nosotros todavía. No es que no amamos a Dios, claro que lo amamos, pero queremos compartirlo con tantas cosas. Hay tantas cosas que son trabas. ¿Sabe qué? El diablo es tan astuto. ¿Sabe? Mire, hay hermanos en las congregaciones que vienen por un hábito. Vienen a las iglesias por un hábito. Vienen el domingo al culto para no sentirse mal si no vienen. Vienen para no sentirse mal si no vienen. ¡Qué tremendo! No vienen porque aman al Señor. Es más,
Si hay una festividad de familia, si hay otra cosa. Pastor, no puedo ir a la iglesia, perdóneme. Tengo esto, tengo aquello. ¿Y sabes qué? Se van a eso y ni echan de menos la iglesia. Ni echan de menos. Hay personas que vienen aquí por costumbre, para no sentirse peor. Y algunos pastores dicen, bueno, pero por lo menos vienen y tenemos la oportunidad de predicarles. Algunos dicen, bueno, y los diezmos también vienen bien. No, eso es broma. Pero, ¿me está entendiendo la iglesia? ¿Me entienden? ¿Me estoy explicando? Dios no quiere eso en la iglesia. Dios quiere inclinar nuestro corazón a Él. Que vengamos porque le amamos, no porque no tenemos otra cosa que hacer, no porque nos vamos a sentir mal si no venimos. Que vengamos porque lo amamos, y si no venimos a adorar con la congregación, hay algo que dentro de nosotros que dice, ¡me muero! ¡Necesito vida! Necesito ir a la iglesia, necesito amarte, adorarte, bendecirte, Señor, con mis hermanos. Y lo hago porque tú te lo mereces, porque te amo y tú has inclinado mi corazón a ti. Porque mi corazón está inclinado a ti, Señor. No por otras cuestiones. En los diferentes despertares, como en los despertares del pueblo de Dios, a través de Ezequiel, a través de Esdras, de Nehemías, hubo despertares también en el pueblo, donde se avivó la obra, donde construyeron el templo y luego los muros, y por tiempos el pueblo vivió dedicado a hacer la voluntad del Señor. Pero luego llegaban tiempos de desánimo también para ellos y se olvidaban otra vez de la obra. Y es interesante que a los profetas el Señor los mandó a su pueblo, a la nación de Israel. En el libro de Ezequiel refleja varias veces eso, que los mandó a su pueblo, a Israel. Y el Señor le pinta una situación a Ezequiel que es como una misión imposible. Ahora no lo puedo apagar. Misión imposible. Y estamos en medio de tiempos, mis hermanos, donde hay misiones imposibles, parecen, por cómo vemos la iglesia. Hemos dicho que la tradición judía dice que Ezequiel fue muerto a manos del pueblo de Israel. Yo doy gracias porque ustedes no han matado todavía a este hombre, a Roberto. Pero yo les digo una cosa, si ustedes lo matan, Dios traerá a otro y les dirá las mismas palabras. Aleluya. ¿Sabe qué? Que el Señor está buscando su corazón. Está buscando tu corazón. Y está buscando que tu corazón se incline a Él. ¿Sabes lo que pasó en Pentecostés? Que vino algo que no tenían. Vino algo que no tenían, carecían de ello. Vino de repente, antes no estaba allí aquel poder. Vino algo que los trastornó, les dio valentía, les dio gozo, les dio tantas cosas. Y pudieron ver que vino algo de Dios porque eso no estaba antes. Cuando venga este tipo de mover a la iglesia lo vamos a ver, porque las cosas van a cambiar radicalmente. Radicalmente. Amén. ¿Sabe qué?
a veces Dios todavía no hace las cosas porque todavía nosotros nos estamos gloriando en lo que conseguimos. Todavía disfrutamos la miseria que tenemos. Todavía disfrutamos la mediocridad en la que estamos viviendo. Y decimos, bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? Nos conformamos a esa mediocridad. Y por eso el Señor todavía a veces no actúa en una manera mayor, mis hermanos. Fíjate, María le pidió vino a Jesús. En la boda de Caná le dijo, se ha acabado el vino. Pero no se había acabado el vino. Todavía estaban bebiendo. El Señor le dijo, no ha llegado mi hora. Pero estaban bebiendo todavía. Todavía estaban bebiendo. Fue hasta que realmente se acabó. Cuando no había más recursos. Entonces Jesús dijo, ahora. Y entonces hizo el milagro. A veces nosotros todavía estamos con nuestros propios recursos. Bueno, somos pocos, pero bien avenidos. Bueno, no somos tan malos. Bueno, no nos estamos portando tan mal. Nos comparamos con otros, con otras iglesias a veces. Yo deseo que vengan tiempos de Dios, donde cambie nuestro corazón radicalmente, porque Él lo merece. Lo merece. No puede haber un corazón no podemos tener un corazón que es de Dios, supuestamente compartiéndolo con las cosas de este mundo. Ahora déjame decirte que solamente Dios es el que levanta. Solo Dios levanta. En Ezequiel hemos leído, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Y dice, mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí. El Espíritu entró en mí, hizo, versículo 1 y 2, hizo que me pusiera en pie y pude oír al que me hablaba. Aleluya. Es la obra del Espíritu. Es la obra de Dios. Después de algo así, mis hermanos, ¿quién va a permanecer sentado? Después de un encuentro con Dios de ese calibre. Moisés intentó hacer y dar libertad al pueblo, matando a un egipcio. Y después fue desterrado, se tuvo que ir por 40 años. Después de esos 40 años tediosos, haciendo lo mismo cada día con las ovejas de su suegro Jetro. Entonces, un día desciende Dios. Diga conmigo, desciende Dios. Y desciende Dios a Moisés. Fíjate que él no lo estaba buscando, pero desciende Dios a Moisés y empieza a hablar con él. ¿Verdad? Y Moisés obedece en lo que Dios le pide. Porque cuando uno tiene un encuentro de ese calibre, ¿verdad? Va a obedecer inmediatamente lo que dice el Señor. Señor, queremos encuentros como esos. Amén. Aleluya. Es el Señor el que hace eso. Es el Señor. Mientras que eso ocurre, nosotros tenemos responsabilidades de andar como Él ha establecido, de obedecerle, de predicar el Evangelio, de hacer todas las cosas conforme entendemos, hasta que entendamos más o hasta que podamos más. Pero deseando que vengan tiempos como esos a nuestra vida, a la iglesia y al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo sea afectado. Porque cuando viene un avivamiento de esos tipos que estamos hablando, mis hermanos, el mundo es afectado también. Y entonces es un avivamiento. Un avivamiento es algo que no alcanza solamente a los de una casa. Es algo que alcanza a la ciudad, al pueblo o a las naciones. Eso es un avivamiento. Realmente.
Y Dios quiere traer eso en el último tiempo de esta era. Antes de que Jesús venga, vendrá un avivamiento de ese calibre, donde nos va a empoderar para hacer todo lo que Diego esta mañana también nos decía. Dios quiere levantarte a ti, Dios quiere levantarme a mí, como levantó a sus apóstoles, como levantó a la iglesia del primer siglo, como levantó a los avivadores de estos siglos pasados. Dios quiere levantarnos a todos nosotros. Y solo su palabra es la que nos nutre. Solo su palabra, ella nos tiene que nutrir. Por eso Dios le hizo comer a Ezequiel. Le hizo comer el rollo. Le hizo comer el rollo. ¿Hasta qué? Vamos a leer lo que dice aquí. Ezequiel 2:8, y también leeremos algún texto del 3:4. Dice así: tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y ve lo que te voy a dar. Entonces miré y vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él me hizo comer, o hizo que comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo lo comí y era dulce como la miel. Otra vez me dijo: hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. ¿A quién le parecía dulce lo que estaba comiendo? Porque estaba en obediencia. Su corazón estaba inclinado al Señor. Pero a aquellos a los que llevaba la palabra les pareció que era un mensaje agresivo, amargo, negativo y malo. Jesús también dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que comer hasta que nos saciemos, hasta que estemos saciados, hasta que no queden dudas en nuestro espíritu. Y cuando Dios da la palabra, también da el espíritu. Porque la palabra sin el espíritu es como pan seco. En casa de mi padre hay un loro, un guacamayo, y de vez en cuando le da un trozo de pan. Y yo la primera vez que lo vi, digo: guau, qué extraño. El guacamayo, le das un trozo de pan y él coge el pan y no se lo come directamente. Coge el pan y lo mete en agua. Lo mete en agua. Y entonces después se lo come. Mis hermanos, la palabra sin el Espíritu es seca. La palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, sin el entendimiento del Señor, se atraganta. Amén. Pero la palabra de Dios con el Espíritu es dulce. Aleluya. Es buena. Es bendita y nos bendice. Aleluya. Ahora, fijaros cómo es Dios, porque a veces Dios utiliza poca palabra para hacer lo que quiere hacer. A mí me gustaría que Él fuese así en esta tarde. Porque cuando el apóstol Pedro fue a casa de Cornelio, él solamente habló 8 o 10 versículos, habló ahí un poquito de nada. Y entonces dice Hechos 10:44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mis hermanos, cuando hay un despertar de Dios para la iglesia, cuando hay un derramarse de su gloria, cuando hay un descender de Dios, aún con pocas
palabras el Espíritu hará mucho. Aleluya. Con pocas palabras el Espíritu hará mucho. El poder es del Espíritu. El poder es del Espíritu. Gloria a Dios. Hasta ponernos en pie es del Espíritu. Hasta tener el oído listo para oír es del Espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo. Abre mi oído. Ayúdame a ponerme en pie. Aleluya. El Señor, después de darle esa palabra y esa misión, le dice a Ezequías cómo va a hacer, que él va a poner su frente contra la frente de ellos y va a ser como frente de pedernal. Y dice en el verso 8 y 9 del capítulo 3, te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Te haré inquebrantable. Ninguna situación te va a quebrar. Vas a estar de pie. Como estás saliendo de mi presencia, te voy a mantener. Te voy a mantener inquebrantable, firme. Mis hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Más del Espíritu Santo, porque ya lo tenemos. Necesitamos más del Espíritu y lo necesitamos ya. No nos podemos conformar. No es para mañana, es para hoy. Diga, es para hoy. Pero ¿sabe qué? Nos distraemos con tantas cosas. Nos distraemos. Miren los discípulos, cuando Jesús les está mandando lo que tienen que hacer. En Hechos 1, 4 y 6 y 8, dice Jesús que estando junto con ellos, les mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre. Y entonces el texto dice, entonces les dijo, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor les estaba diciendo, les está dando un mandato, no es una opción. Es un mandato, vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que sea derramado el Espíritu Santo. No es una opción, es un mandato. Y ellos distraídos aquí, con sus fortalezas aquí, esperando el reino que querían ver restaurado a través de la espada. Y dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No os toca a vosotros saber el momento, saber los tiempos. Jesús no le responde la pregunta. Se quedan ignorando lo que ocurrirá. Jesús no responde la pregunta de ellos, pero Jesús trae soluciones. Esto es lo que vais a necesitar, chicos. Necesitáis el poder del Espíritu. Esto es lo que tenéis que enfocaros. No penséis ahora en otras cosas. Ahora tenéis que pensar. Es el tiempo de pensar lo que necesitáis. Necesitáis el poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya. Tenéis mis enseñanzas, tenéis mi ejemplo, pero necesitáis mi espíritu. Os conviene que yo me vaya. Necesitamos un nuevo corazón, un nuevo espíritu.
Esa es la promesa de regeneración espiritual. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu dentro de vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36 está ahí. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. A un corazón que no se va a dejar manipular por el diablo. Un corazón que no se va a dejar quebrar por el diablo. Aleluya. Amén. ¿Por qué no se va a dejar manipular por el diablo? Porque es un corazón lleno del Espíritu. Corazón nuevo, pero lleno del Espíritu. Así es como estaba Cristo. Cristo no se dejó manipular por el diablo. Cristo no se dejó manipular por el diablo. Él estaba lleno del poder del Espíritu. Aleluya. Por eso, y de la palabra que lo sació. Por eso él podía responder, escrito está. Escrito está. Y salió de esa confrontación con el diablo. Salió en victoria. Salió con mucha más gloria que cuando entró al desierto. Amén. Por eso, mis hermanos, tenemos que inclinar el corazón a Él. Porque a lo que el corazón se inclina, el pie camina. A lo que el corazón se inclina, el pie camina. El apóstol Pedro, después de lo que pasa en Pentecostés, él habla de lo ocurrido y dijo, cuando le preguntaran, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Están estos borrachos? Y él dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu en toda carne o sobre toda carne. Dios derrama ¿de qué? De su espíritu. De su espíritu en tiempo de avivamiento. Ahora, ahí Pedro dijo lo que decía Joel en los postreros días. Ahora yo te digo, hoy son más postreros días que aquellos. Más postreros días que aquellos, ¿sí o no? Hoy estamos ya en los últimos segundos de la historia. En los últimos segundos de la historia para que Cristo venga. Dios derrama de su espíritu. Ahora, algunos no entendemos bien esto. Que Él derrama de su espíritu. Porque no entendemos bien las cosas de Dios. Si entendiésemos todo de Dios, Dios no sería Dios. Algunos hermanos se hacen líos en la cabeza porque dicen, bueno, si Jesús mandó ya su espíritu, si Jesús mandó ya su espíritu, y Jesús no manda, el espíritu es una persona y no la manda a trocitos o en porciones. Entonces, ¿esto qué es? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Está el Espíritu Santo en ti? ¿Está en ti? ¿El Espíritu Santo está en ti? ¿Está en ti? Y también está en mí. Entonces, ¿hay un Espíritu Santo, dos Espíritus Santos, tres Espíritus Santos? ¿Cuántos sabemos aquí? 150. ¿El Espíritu Santo está en los 150? ¿Qué hay? ¿150 Espíritus Santos? Algunos quieren entender solamente que como el Espíritu es una persona, no se puede dar en porciones. ¡Mentira! Esa es una mentira. Dios da de su Espíritu en la medida que lo necesitamos, en la medida de lo que Él quiere hacer y cuando quiere hacerlo. Él da de su Espíritu. El Espíritu está con Él. Y Él da de su Espíritu a su iglesia. Aleluya. Amén. Así Dios derrama de su Espíritu y Él va a enviar lo que se necesite. Yo necesito mucho y tú también. Pero Él tiene la facultad de enviar más de su Espíritu. Eso ocurrió con los discípulos, con los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles, Dios derramaba de su Espíritu una vez más. Cuando es metido en la cárcel,
Pedro, que después la cárcel es abierta por un ángel y va donde estaba la iglesia reunida, le habían prohibido hablar y todo eso, pero están allí, dice, cuando terminaron de hablar, que ellos habían puesto en su corazón seguir hablando de Dios, aunque los metiesen otra vez preso, dice que de nuevo el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Más del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo iban a necesitar más. ¡Aleluya! Oh, la fuente del Espíritu no está vacía, no se ha gastado, no ha caducado. Está ahí, en la mano de Dios. Ahora déjame decirte esto. Cuando buscamos un avivamiento con todo el corazón, entonces el avivamiento te va a encontrar a ti. Cuando buscas un avivamiento, el avivamiento te encuentra. Porque es Dios respondiendo al deseo de tu corazón para que Él sea glorificado. Por eso el apóstol Pablo, por eso le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. O sea, busca ese avivamiento, Timoteo, que ahora no tienes, que te falta. Búscalo, porque cuando tú busques ese avivamiento, avivando el fuego, entonces el fuego te va a encontrar. Cuando tú avives el don te va a avivar a ti. ¿O no? Cuando tú avivas el don. Esta mañana Diego nos estaba hablando de liberación de demonios. Pero cuando tú has estado realmente liberando a una persona de demonios, cuando eso sucede y hay victoria, el don te vitaliza a ti, te empodera. El don que ha dado resultado. Dices, ¡wow! Y sales de ahí. Librarse de la opresión demoníaca, del demonio, de la opresión del demonio, librarse solo cuando el diablo está oprimiendo, a través del arrepentimiento surge efecto muchas veces. Porque solamente es la opresión, y cuando uno se arrepiente y llora delante de Dios y todo eso compungido, Señor, y las cosas de la opresión del diablo salen en ese arrepentimiento, si es un arrepentimiento genuino. Pero cuando es posesión, aún con el arrepentimiento, a veces no sale. Y hay que tener varias sesiones de liberación. En una ocasión vino un matrimonio a la iglesia. Habían hecho una barbaridad que no voy a contar, muy gorda, de tipo sexual. Ellos eran inconversos y el diablo lo había poseído de una forma terrible. Y vinieron. Tuvimos que estar yendo a su casa por 2 o 3 semanas. A las 2 de la mañana nos llamaba que no podía aguantar más, que se suicidaba, que no. Tuvimos que estar haciendo un tiempo ahí de liberación hasta que fue soltado. De eso hace unos 30 años, y el hombre y la mujer siguen sirviendo a Dios fielmente. Aleluya. Pero cuando eso ocurrió, cada día que íbamos y que teníamos victoria con Él, oye, eso salías de allí con un gozo, con una fuerza que te ibas a comer el mundo. Por eso, mis hermanos, cuando buscamos avivamiento de los dones de Dios, los dones nos van a vitalizar, nos van a empoderar, nos van a dar el coraje que necesitamos, la fuerza para seguir adelante con el Señor. Mis hermanos, estamos terminando, pero necesitamos ser muy claros con Dios. Necesitamos inclinar nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Porque alguien dijo, Cristo no va a vivir
en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos? Charles Spurgeon dijo esto. Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Si le estás dando lugar ahí a algo, entonces Cristo no puede vivir plenamente en ti. Y lo que tú vives entonces va a desacreditar quién es Cristo realmente, cuál es su poder. Aleluya. Así que, hermanos, terminamos con esto. La misión no es fácil. A Ezequiel le costó la propia vida. A los apóstoles, a Pablo, les trajo duras experiencias. Pero Dios ha prometido no dejarlos solos. El apóstol Pablo era un hombre de avivamiento y el avivamiento lo buscaba a él. Acuérdese cuando él naufraga, ¿verdad? En la isla de... ¿Cómo era la isla donde naufraga? ¿Cómo? Malta. La isla de Malta. Ahí parece que todo es un caos, que todo está mal, ¿verdad? Pero un avivamiento se estaba preparando. Dios no llega a su final cuando nos parece que hemos llegado nosotros al final de la historia. Porque Dios estaba preparando un avivamiento ahí para Pablo. En la isla de Malta, cuando llegó, como estaban mojados, los habitantes del lugar comenzaron a ayudarles y querían secarlos. Hicieron un fuego y Pablo fue a buscar leña para el fuego. Y una serpiente se le enganchó. Y los habitantes de ese lugar esperaban que de un momento a otro Pablo muriese. Porque era una serpiente venenosa, ellos la conocían bien en ese sitio. Y Pablo no moría, y no moría, y no moría, de tal forma que ellos pensaron que él era un Dios y quisieron adorarle. Y él entonces les predicó el evangelio y dice que fueron también sanados otros muchos, que ahí hubo un avivamiento, mis hermanos. No solo la palabra llegó y se salvaron ese pueblo, sino que muchos fueron sanados. ¡Aleluya! Así que cuando las cosas parecen que llegan a su fin, no es el fin de Dios. No es el fin de Dios. Dios hará cosas que tú no esperas. Dios hará cosas que te van a sorprender, aun cuando parece que ese es tu final. Porque no es el final de Dios. Amén. Aleluya. Por eso que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos llama el Señor a ponernos en pie, a llenar nuestra mente con sus palabras y estar consciente de que la obra de Dios se hace con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu. Por eso es, mis hermanos, que uno de los profetas que también estuvieron profetizando en Babilonia fue Jeremías. Y en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Porque vosotros creéis que este es el fin, pero no es el fin. Yo os voy a sorprender. Yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, para daros un porvenir y una esperanza. ¡Aleluya! Hermano, si buscamos el avivamiento nos encontrará a nosotros. Amén. Amén. Ahora sí puedes ponerte en pie y decirle esto a alguien, a dos o tres a tu alrededor. Puedes decirle a dos o tres: si buscas el avivamiento te encontrará a ti. Muévete y dilo a dos o tres. Aleluya. El avivamiento te encontrará a ti. Gloria a Dios.
Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren buscar el avivamiento que necesitan? Amén. Que ese tiempo descienda, que Dios descienda entre nosotros. Todas las llaves de David que hemos tenido, cosas hermosas, pero eso no ha sido avivamiento. El avivamiento tiene que venir. Tiene que venir. Puede ocurrir en cualquier momento, porque es un de repente de Dios. Puede ocurrir en una reunión de oración. No te la pierdas, las reuniones de oración. Hablamos de las reuniones de oración y ¡ay! ¿Cuántos vienen? Reuniones de oración. Más bien parece que decimos vamos a tener una reunión de evasión. De evasión porque vienen muy pocos a orar. Pero mis hermanos, cuando Dios desciende, como hemos hablado, tú no te vas a perder ni una reunión de oración. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú vas a estar ahí, en pie, buscando al Señor. ¡Yujú! ¡Señor! Oh, Dios. Guíanos, Señor. Levanta tus ojos al cielo y ora al Señor. Señor, reconocemos las dificultades en las que estamos como iglesia. Como pueblo de Dios hemos pecado. Como pueblo de Dios dejamos que nuestros pensamientos sean monotorizados por el diablo en muchas ocasiones. Esta mañana, Señor, hemos orado renunciando a nuestras fortalezas. Oh, Padre, y ahora, Señor, te pedimos, tu visitación sea pronta. Oh, Dios, una visitación mayor. Lo deseamos. No porque queremos y anhelamos riqueza, no, ni cosas materiales. Porque deseamos tu gloria, ver tu gloria, saborear tu presencia, Dios. Derretirnos delante de ti, amoroso Padre. Oh, saber con una profundidad exuberante lo bueno que tú eres. Oh, Dios, anhelamos un descender tuyo, Padre, para que el pecado sea vencido en esta sociedad, para que pueda haber un testimonio de tu iglesia en el mundo, para que tus palabras a través de tu iglesia sean oídas y hombres y mujeres se conviertan a ti. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. Necesitamos de ti, más de tu Espíritu, Señor. Más de tu Espíritu. Oh, oremos a Dios, hermanos, más de tu Espíritu. Necesitamos llegar a estar angustiados, viendo nuestras situaciones, diciéndole, Señor, te necesitamos más y más, por favor. Más de tu Espíritu. Más de tu Espíritu. Derrama de tu Espíritu. Espíritu Santo, desciende. Adora al Señor con todo tu corazón. Oh, Dios, te amamos. Abre los cielos, muévete en mí. Necesitamos más, Señor. No podemos con lo que tenemos. Derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad.
esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder, ven con poder, ven con poder, ven con poder. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder, ven con poder, ven con poder, ven con poder. Oh, 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 desciende aquí. Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos.